Guerra de Independencia contra el Imperio de Napoleón. Este enfrentamiento no solo se libró en los campos de batalla, sino también en las calles y plazas, donde el pueblo español demostró un heroísmo sin igual. A medida que las tropas napoleónicas avanzaban, surgieron guerrilleros que, armados con poco más que su determinación y coraje, desafiaron al poderoso ejército francés. Desde pequeñas emboscadas hasta actos audaces en ciudades como Zaragoza, esta resistencia popular se convirtió en un símbolo de lucha y tenacidad. La guerra duró hasta 1814, logrando finalmente expulsar a las tropas invasoras. Este conflicto no solo aseguró la independencia de España, sino que también consolidó un sentido renovado de identidad nacional, marcando un antes y un después en la historia del país. Buenas noches y bienvenidos una vez más a vuestro canal, a nuestro canal, para trabajar herramientas. 2 de mayo. Oigo, patria, tu aflicción y escucho el triste concierto que toca, tocando a muerto, la campana y el cañón. Hoy, esta noche, con una iluminación más lúgubre, más tenue de lo habitual, vamos a hablar del 2 de mayo y de un cuchillo que bien pudo haber formado parte de aquellos acontecimientos. Oigo, patria, tu aflicción y escucho el triste concierto que forman tocando a muerto la campana y el cañón. Sobre tu invicto pendón miro flotantes crespones y oigo alzarse a otras regiones en estrofas funerarias, de la iglesia las plegarias y del arte las canciones. Aquel genio de ambición que en su delirio profundo, captando guerra, hizo al mundo sepulcro de su nación. Hirió al íbero león, ansiando a España regir, y no llegó a percibir, ebrio de orgullo y poder, que no puede esclavo ser pueblo que sabe morir. ¡Guerra!, clamó ante el altar el sacerdote con ira. ¡Guerra!, repitió la lira con indómito cantar. ¡Guerra!, gritó al despertar el pueblo que al mundo aterra. Y cuando en hispana tierra pasos extraños se oyeron, hasta las tumbas se abrieron, gritando venganza y guerra. La Virgen con patrio ardor, ansiosa salta del lecho, el niño bebe en su pecho, odio a muerte al invasor, la madre mata su amor. Y cuando calmado está, grita el hijo que se va, pues que la patria lo quiere. Lánzate al combate y muere, tu madre te vengará. Y suenan patrias canciones cantando santos deberes, y van roncas las mujeres empujando los cañones al pie de libres pendones. El grito de patria zumba, y el rudo cañón retumba, y el vil invasor se aterra, y al suelo le falta tierra para cubrir tanta tumba. Mártires de la lealtad, que del honor al arrullo fuisteis de la patria orgullo y honra de la humanidad, en la tumba descansad, que el valiente pueblo íbero jura con rostro altanero que hasta que España sucumba no pisará vuestra tumba la planta del extranjero. España, 1808. El rey Borbón, Carlos IV,
tenía sumida a España en la corrupción. Su primer ministro, Manuel Godoy, amante de la reina, era quien realmente manejaba el país. Estos habían llegado a un trato con Napoleón para, a costa de salvaguardar sus intereses, permitir la libre e impune entrada del ejército francés en España para invadir Portugal, aliado histórico de Inglaterra. Pero Napoleón tenía otros planes, la ocupación de España, por lo que se apresuró a tomar los fuertes del ejército español para tomar el control. Los españoles, hartos del gobierno y de sus tratos con Francia, se amotinaron y asaltaron el palacio de Aranjuez, donde se escondía Godoy. Más tarde, el 2 de mayo, se produciría el levantamiento de los madrileños contra las tropas de ocupación francesas. Hechos que provocarían alzamientos en toda España y serían el inicio de la Guerra de Independencia Española. La verdad es que los que sois parroquianos de mi canal, los habituales del canal, sabéis que hay determinadas efemérides de la historia de este país y pasajes de la historia que de vez en cuando repasamos y hablamos de ellos, que me gusta repasar y hablar de ellos porque además van muy de la mano de la utilización de muchos filos. La historia de la humanidad va unida al trabajo y al desarrollo de los filos, y cómo no, la historia de este país exactamente igual. Pero si hubo un momento en el que los filos adquirieron un papel de relevancia, y un papel de relevancia además en manos del pueblo llano, ese fue el 2 de mayo, los acontecimientos del 2 de mayo. Mirad, hay sesudos estudios, prolongados vídeos, prolongados escritos, libros y más libros que hablan sobre la historia de lo que sucedió, sobre los acontecimientos del 2 de mayo. Aquí vamos a hablarlo un poco más a un nivel de estar por casa, vamos a hablarlo un poco más a un nivel de tertulia, vamos a hablarlo un poco más de un nivel menos histórico en el sentido de datos, fechas y nombres. ¿Qué sucedió en el 2 de mayo? En el 2 de mayo, hablando claro, hablando conciso, lo que sucedió es que al pueblo se le hincharon las narices. Así de claro y así de simple. Al pueblo llano se le hincharon las narices. Después de un trágala de que las tropas francesas del emperador Napoleón habían entrado en España con las excusas más inverosímiles y una inacción por parte tanto de la corona como de nuestros ejércitos, un simple y pueril una simple y pueril situación, una excusa vana, fue la que hizo que saltara la espita del pueblo y que el pueblo se levantara en llamas. La monarquía española ya se la había sacado fuera de España, como bien nos explica la historia. Vuelvo a decir que no voy a hacer un estudio histórico, hay libros y libros, vídeos, tratados, escritos de todo tipo sobre los acontecimientos del 2 de mayo. Reitero que hoy aquí en nuestro canal lo vamos a hablar un poco de andar por casa, un poco de manera llana, de manera de tertulia. La monarquía española ya se la había sacado de España y en Madrid solo quedaba un infante, solo quedaba un hijo pequeño del rey. De repente se toma la decisión de que a ese infante se le saque de Madrid y se le mande también hacia Francia, ¿no? En teoría, cuando ya había salido toda la familia real y lo que era en sí el ejército español había depuesto las armas, los generales tradicionales del ejército español no habían tomado ninguna actitud excesivamente beligerante, y las pocas actitudes beligerantes y serias que se habían tomado al respecto habían sido sofocadas inmediatamente, porque no tenemos que olvidar que el ejército imperial francés, el ejército de Napoleón Bonaparte, en aquellos momentos de la historia,
era el ejército más poderoso del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, este hecho tan pueril, tan simple, que no tenía que haber traído ningún problema cuando ya se había desmantelado prácticamente toda la estructura militar de este país, se había descabezado toda la estructura militar de este país y ya se había sacado a toda la familia real de España, el hecho de que intenten sacar de Madrid, de que se produzca el hecho histórico de intentar sacar de Madrid al último infante que quedaba, al hijo del rey, va corriendo de voz en voz y hace que se revuelva todo el pueblo de Madrid. Siempre se habla de la famosa rebelión del alcalde de Móstoles, del jinete que se mandó con un escrito por todos los pueblos. Los hechos históricos se van sucediendo en todas las provincias de España y llega un momento que el pueblo llano se levanta en armas, se alza en armas contra los franceses. De este momento vienen varias frases que por desgracia se han ido perdiendo, pero que se acuñaron en la memoria y en el vocabulario de los españoles, en la manera de expresarse de los españoles, y se han utilizado hasta hace 3 días porque no debemos de olvidar que estos acontecimientos sucedieron en este país hace relativamente poco. En historia los tiempos son muy relativos, ¿no? Entonces estamos hablando del siglo XIX, o sea que hace relativamente poco tiempo. En la propia Valencia se levanta un personaje, Domènech, conocido como el Palleter, y también en la Lonja de Valencia da un discurso y levanta también a los valencianos, ¿no? Esto que sucede aquí en Valencia con el Palleter, con Domènech, que sucede en Madrid, cerca de Madrid, con el alcalde de Móstoles, esto va corriendo como la pólvora y prácticamente sucede en todas las ciudades de España. Y estábamos hablando, y en todos los núcleos poblacionales de España, y estábamos hablando de que el pueblo llano acuña unas frases que por desgracia se han perdido, pero que se han utilizado hasta hace 3 días, que era la de "a muerte a por los gabachos". Esta frase más o menos se comenta o se escribe por Blasco Ibáñez en su obra literaria La Barraca, ¿vale? Hay un personaje, un pastor ciego ya mayor, que vivió la guerra de independencia, y Blasco Ibáñez plasma muy bien esta actitud del pastor viejo y esta frase más o menos de "a muerte a por los gabachos, vamos a por los gabachos". Y hay también otras frases como la de "ya pagará el francés el vino que se bebió". Obviamente, después de los acontecimientos y después de la guerra de independencia, estas frases se siguieron utilizando un poco en otro sentido, ¿vale?, del que las había originado, pero fueron frases como la que mantuvimos hasta hace poco de "más se perdió en la guerra de Cuba y volvían cantando", ¿no? Pues estas frases durante mucho tiempo quedaron en la memoria y en la manera de expresarse del pueblo español. "A muerte a por los gabachos", o "ya pagará el francés el vino que se bebió". Empecé comentándoos que si alguna vez las armas blancas en manos del pueblo llano en nuestra historia más o menos cercana, no sé si se le podría considerar en nuestra historia contemporánea más o menos cercana, en el siglo XIX, si alguna vez las armas blancas tomaron relevancia en manos del pueblo llano, fue en la guerra de independencia contra los franceses. ¿Qué pasó? Pues pasó que Napoleón, el emperador Napoleón, dio por hecho que España ya había totalmente sucumbido al desmontar su monarquía, al colocar aquí a un familiar suyo, al famoso Pepe Botella, al colocar a un familiar suyo aquí como regente,
y al ver que había conseguido desmantelar, al menos en cuanto a mandos, en cuanto a cabeza visible, la estructura del ejército regular español. Napoleón, el emperador Napoleón, se las prometía muy felices y pensaba que aquí ya estaba todo el pescado vendido. Perdonadme que lo esté haciendo tan rápido y que no esté dando fechas ni datos, pero es que no pienso hacerlo. Ya he explicado que ya hay estudios y tratados suficientes sobre la historia de lo que pasó el 2 de mayo y que hoy aquí lo vamos a comentar de otra manera. Todos sabemos historias como las del Palleter, como las de Agustina de Aragón, como las de Malasaña, como las del Empecinado, como las de Curro Jiménez. O sea, podríamos empezar a mencionar un montón de personajes y nos sorprenderíamos con que casi todos son del pueblo llano o capitanes, que es dentro del rango militar, es un rango medio, o capitanes del ejército español, ¿vale? Entonces, lo que pasó es que se generó toda una revuelta nacional. Las tropas napoleónicas marchaban, valga la redundancia, a marcha martillo, a marcha forzada, para llegar a Andalucía, y el pueblo llano, ¿vale?, se decidió a entorpecerles el avance todo lo posible para intentar que no se terminaran de afianzar, por decirlo de alguna manera, en la península. Guerrilleros. La frase guerrillero ha nacido en este país. En este país hay dos frases que se han acuñado, la de bandolero y la de guerrillero. Bandolero, el que está en los bandos, el bandido, la palabra viene probablemente etimológicamente de estas raíces, el que sale en los bandos, el que sale en los papeles anunciado como bandido, el que forma bandas, y guerrillero, el que practica la guerra de guerrillas. Y en este momento del 2 de mayo, todo esto se mezcla en un totum revolutum. El pueblo llano armado con los objetos más inverosímiles que nos podamos figurar, pero con una gran proporción de navajas y de cuchillos, luego hoces, guadañas, mazos, macetas desde las ventanas, o sea, con todo lo que nos podamos figurar, se lanza a por el gabacho. Y los bandoleros que antes de esta invasión habían sido perseguidos como los delincuentes número uno, pues ven un poquito este más revuelto para de alguna manera demostrar su patriotismo y convertir sus partidas en un ejército irregular, ¿de acuerdo?, en un ejército civil para luchar contra los gabachos. Ve oportunidad de desplumar a los gabachos y a la vez quedarse con todo el dinero, pecunio, armas, etcétera, que les podían proporcionar desplumar a los franceses. Y a la vez, pues hay algunos otros también que, aparte de este patriotismo y de girar sus actividades ilícitas contra los gabachos, también vieron la oportunidad de que, a más revuelto ganancia de pescadores, ellos de alguna manera también iban a poder seguir medrando, ¿vale?, y delinquiendo un poco con la patente de corso, porque mientras con una mano le atizaban a los franceses, pues a lo mejor con la otra seguían con sus actividades ilícitas más o menos. Vamos a oír un poco, en la medida de lo posible, que es difícil porque fueron unos hechos históricos muy loables, ¿de acuerdo?, y muy honrosos y muy patrióticos, como lo queramos decir, pero vamos a intentar huir de endiosar demasiado, ¿vale?, aquella imagen de los bandoleros convertidos en guerrilleros. Mirad, hubo mucho tipo de partidas de guerrilleros. Ahora, a continuación, os voy a poner un vídeo que he encontrado en las redes sociales, en concreto en una conocida red social asiática, no voy a mencionar el nombre,
que hay que cogerlo con la prudencia debida, porque sabéis que últimamente, y más con el tema de la inteligencia artificial y tal, últimamente se cuelgan vídeos pseudohistóricos en las redes sociales que no se pueden coger a pie juntillas, ¿vale? Porque muchos de los datos que arrojan no son del todo correctos, pero en concreto he encontrado un vídeo que os pondré a continuación, después de que hagamos esta introducción, que puede ser un buen resumen, cogiéndolo con la prudencia debida y estando a bien seguro yo de que algún dato no será del todo correcto. Ya de entrada digo que hay que tomar los datos que arroja ese vídeo con la prudencia debida. Es un buen, lo voy a poner porque he considerado que es un buen resumen, un resumen bastante decente de lo que pudo pasar con las partidas guerrilleras y con las partidas de bandoleros que se giraron contra el ejército imperial napoleónico. Qué difícil es acabar con todo un pueblo, derrotar a un ejército. Derrotar al ejército de un país puede ser más o menos sencillo, y en el momento que crees que tienes la partida ganada, que has desmantelado el ejército de un país, de repente resulta que al pueblo llano se le hinchan las narices, por no decir las gónadas, y toman la decisión de lanzarse todo el mundo a la caza, en este caso a la caza del gabacho. En todas las poblaciones de este país, desde cualquier sitio que me escuchéis de este país, seguro que tenéis historias que se os han contado generación tras generación de lo que pasó en vuestros pueblos, de lo que pasó en vuestras ciudades, de lo que pasó en vuestros alrededores cuando el pueblo decidió lanzarse a por el francés. Mujeres que apuñalaban a los franceses con tijeras, mujeres que les tiraban macetas desde los tejados, mujeres que esperaban a que se emborracharan en las tabernas, en los bares, y los degollaban y los metían en las barricas de vino para que el vino se los comiera, literalmente, así como suena. Y he dicho mujeres, 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 porque si hay algo que destacar es que aquí en el 2 de mayo fue todo el pueblo a una, como en Fuenteovejuna, fue todo el pueblo, ya que estamos parafraseando, fue todo el pueblo a una como en Fuenteovejuna, y el papel que desempeñaron las mujeres fue importante, no, importantísimo, porque además fue ese otro factor con el que las tropas imperiales de Napoleón no contaban, con la rebelión, con el alzamiento del factor femenino de este país. Y aquí cada cual peleó y luchó contra el gabacho, contra el francés, de la manera que pudo y que supo. Pero se convirtió en una especie de avispero tremendo de miles, de millones de avispas que acosaban a un gran oso, ¿no? ¿De acuerdo? Ese podría ser el mejor símil que podríamos utilizar. Estaba hablando y estamos hablando un poco a salto de mata, informalmente, como ya venimos diciendo durante todo el vídeo, de la importancia, y es que quiero resaltarlo mucho en el vídeo, de la importancia de las mujeres en todos los acontecimientos del 2 de mayo y cómo se desarrolla a lo largo de toda la guerra de independencia. Mirad, hasta la famosa batalla de Bailén, que ganó el general Castaño, las mujeres tuvieron un papel muy relevante. Fijaros un campo de batalla en la campiña de Jaén, cayendo un calor abrasante, bajo un sol de justicia de esos días calurosos que tiene Jaén, las tropas napoleónicas con sus corazas, con sus escudos, intentando arrasar a una aglutinación, amalgama de ejército que se había unido, dirigido por el general Castaño para hacerles frente, y las temperaturas y el sol salidos totalmente de madre, ¿de acuerdo? Pues
en aquel escenario de batalla que duró horas, las mujeres, aparte de tomar de alguna manera participación activa, las mujeres se dedicaron a ir con odres de agua, con cántaros de agua, aprovisionando a los soldados españoles durante la batalla. Así como suena, en medio del fragor de una batalla, en medio de todos los horrores que pueda tener o acarrear una batalla, bajo un sol de justicia, las mujeres se movían, se agachaban, se escondían, conseguían evolucionar entre las tropas españolas haciéndoles llegar agua, ¿vale? La función que en el ejército español se ha llamado de siempre aguadores, ¿no? Haciendo la función de aguadores. Pues fijaros, muchos historiadores coinciden en decir que aquella acción de las mujeres fue la que fue bastante determinante, iba a decir la más determinante, no lo creo, bastante determinante en mantener físicamente en condiciones a esas tropas españolas hasta que al final de la prolongada batalla y de las horas que duró, el ejército napoleónico cayó derrotado. Entonces fue cuando se produjo aquella famosa conversación o frase que históricamente ya sabéis que hoy en día se revisa todo y se pone en tela de juicio. Menos mal que esto hace relativamente poco tiempo, esa famosa frase que siempre se pone en boca del general Castaño, ¿no? Que cuando se le rinde el general al mariscal francés, de cuyo nombre ni lo sé ni me quiero acordar, porque para mí no tiene ninguna relevancia, le entregó en señal de rendimiento al general Castaño el sable y le dice, aquí le entrego un sable de un general que nunca perdió, y el general Castaño le recoge el sable diciendo, pues le recoge el sable un general que es la primera vez que gana una batalla importante, ¿no? O sea, la primera que ganó. Más o menos se produjo esa situación. Volvemos a los días iniciales, al 2 de mayo, cuando nos habíamos ido hasta la batalla de Bailén para remarcar la importancia de femenina en toda esta guerra, en toda esta contienda de independencia. Todos hemos oído hablar, vuelvo a repetir, de Agustina de Aragón, todos hemos oído hablar de Malasaña, y en cada población seguro que hay historias de mujeres que tuvieron una actitud totalmente heroica. Los versos a la Oda del 2 de mayo lo dejan muy claro, son versos muy famosos, muy conocidos, se extendieron muy popularmente por España, tuvieron un gran éxito y lo dejan muy claro en una de sus estrofas. Vienen a decir, y van roncas las mujeres empujando los cañones al pie de libres pendones. O sea que fue un papel muy destacado. Y luego, pues en general, una vez destacado el papel femenino en estos acontecimientos, en general, todo el pueblo llano. Ahí hasta los curas subían a los púlpitos, subían a los altares, arengaban a sus feligreses durante las Eucaristías para que se lanzaran al combate, para que se lanzaran al ataque, para que se lanzaran a por el gabacho. Todo el mundo se puso en armas. Las partidas de guerrilleros y de bandoleros que surgieron fueron de lo más variopinta que uno se pueda figurar, desde bandoleros hasta curas con sus feligreses, exmilitares, restos de ejércitos, restos de partidas, gremios profesionales, gremios laborales o simplemente los vecinos de una misma calle que en el momento que pasaban las tropas de los franceses por la calle del pueblo, les hacían una encerrona y iban a por ellos a saco, pero a saco, desde las ventanas, desde los tejados, desde los callejones, desde las puertas. Y es la
la simplificación de cómo se puede hacer frente con armas blancas fundamentalmente, e insistimos, con armas blancas fundamentalmente, a un gran y poderoso ejército. El pueblo llano puede que tuviera algún tipo de armas de fuego de la época, ¿vale? Sobre todo a medida que fue avanzando la guerra de independencia y que pudieron ir quitándoles armamento a los gabachos. Pero la mayoría de lo que esgrimía, y sobre todo los primeros días, el pueblo llano, ya hemos dicho lo que eran: navajas, cuchillos, cuchillos de trabajo, cuchillos de carnicero, cuchillos de campo, hoces, guadañas, toda suerte de mazos, de palos, de horcas, de rastrillos. Eso era lo que esgrimía el pueblo llano contra el francés, y volvemos a decir, sobre todo los primeros días de la rebelión. Aquí en la ciudad del Turia, en las torres de Cuart, se mantiene en la ciudad del Turia dos torres todavía, dos puertas, dos accesos a la ciudad muy conocidos, y una de ellas, las torres de Cuart, todavía se le observan claramente los cañonazos, los restos de los cañonazos franceses en las torres, ¿no? También parece ser que hay restos de cañonazos de las guerras carlistas, ¿vale? Pero muchos de esos cañonazos, muchos de esos boquetes que se ven en las torres de Cuart fueron de fusilería y de cañonazos franceses. Cuenta un poco la historia popular, más o menos basada en realidad, pero historia popular, que Valencia ya tenía su larga tradición o su tradición pirotécnica, y que los franceses llegaron hasta las torres de Cuart, hasta la puerta de Valencia, convencidos de que Valencia no era una ciudad artillada, y que los problemas que les iban a causar eran mínimos el tomar la ciudad, ¿no? En los muros de la ciudad de Valencia se encontraron al pueblo, entre ellos Domènech, el famoso palleter, que llegaron a utilizar también lo que hubiera en la época, al nivel de lo que hubiera en la época, fuegos de artificio, fuegos artificiales, de acuerdo, de tanta tradición valenciana, que desconcertaron a las tropas napoleónicas, les generaron temor, hicieron que la batalla no fuera frontal contra esta puerta, sino que se fuera desplazando lateralmente a lo largo de los muros de la ciudad de Valencia, porque se quedaron sorprendidos pensando que la información que tenían era errónea, y que Valencia, la capital del Turia, sí que era una ciudad artillada, cuando realmente se les medio engañó con fuegos de artificio. Ojo con esto de medio se les engañó, porque las carcasas de fuegos artificiales utilizadas de una manera adecuada pueden ser bastante demoledoras, ¿vale? O sea que por eso vengo a decir que se les engañó, entre comillas, depende de cómo se utilizaran aquellos fuegos de artificio. Esto es una historia un poco bucólica que se cuenta aquí en Valencia, y que pues exactamente no sabemos a qué punto de realidad viene, o qué parte de leyenda urbana o de fantasía tiene esta historia. Pero bueno, a los valencianos les gusta hablar de ella, les gusta comentarla, y así se les cuenta por parte de muchos padres a los chavales, ¿de acuerdo? Todo esto sucedió a lo largo de toda España, o sea, de toda la península ibérica. Cuando el 2 de mayo se levantó el pueblo de Madrid, el 1 de mayo se levantó el pueblo de Madrid, y el 2 de mayo fueron los famosos fusilamientos, a quien se fusiló fue al pueblo en masa, ¿vale? A lo largo de toda la geografía nacional, en todos los pueblos,
se le presentó cara al francés. Y todo el mundo sabe pues que ardieron iglesias, que ardieron edificios importantes, que ardieron plazas fortificadas de todos los pueblos, de todas las ciudades, porque el pueblo se encerraba en ellos, el pueblo se encerraba en las iglesias, se encerraba en los antiguos castillos, se encerraban en los antiguos palacios, en las antiguas ermitas, se atrincheraban, por decirlo de alguna manera, en ellos y plantaban cara al ejército napoleónico. La decisión del ejército napoleónico era hacer tierra quemada. Cuantísimas iglesias de este país ardieron con población dentro. Y esto es algo que no da lugar a que se plantee dudas sobre ello, ¿de acuerdo? O sea, porque es historia, y historia ya hemos dicho que a lo mejor no se le puede llamar, no sé si exactamente se le puede llamar contemporánea, creo y entiendo que no, pero historia más o menos cercana, y todos sabemos de que en tal pueblo, en tal población, en mi pueblo, en el pueblo de al lado, la gente se encerró en la iglesia, la gente se encerró en el castillo para plantarle cara a las tropas napoleónicas y pegaron fuego a la iglesia con la gente dentro, pegaron fuego al castillo con la gente dentro. Luego, además, cuando conseguían las tropas napoleónicas hacerse con una población que se había rebelado, que se había levantado en armas, las purgas y los ajusticiamientos que hacían a continuación eran terribles, ¿no? Ahí están los fusilamientos del 2 de mayo de Madrid, que retratara Goya. No hay por qué, no voy a hacer más larga esta exposición, vuelvo a decir, porque seguro además de que muchos de los que me estáis escuchando, la gran mayoría de los que me estáis escuchando, conocéis datos históricos sobre la guerra de independencia de España en abundancia, probablemente incluso hasta más que yo. Por eso decía desde un principio que no iba a hacer una exposición histórica ni de fechas, ni de nombres, ni de datos, que simplemente quería narrar la situación que se produjo en este país durante esa guerra de independencia y la gran relación que tuvo con las armas blancas de todo tipo, de las armas que el pueblo llano tenía a su alcance. Así empezó todo, por una tontería que pensarían los franceses, por una tontería para los franceses, cuando ellos ya pensaban que aquí ya estaba todo el pescado vendido, que España ya había sucumbido ante sus tropas, sacan a un infante de Madrid y esa es la chispa, la espita que hace saltar por los aires todos los barriles de pólvora de la Santa Bárbara, por decirlo de una manera, por utilizar una alegoría. Todo el pueblo se levanta como en Fuenteovejuna, a por el gabacho. Llegó el momento de que el gabacho pagara el vino que se bebió y todo el pueblo fue a muerte a por los gabachos. Bandoleros, curas, gremios profesionales, restos de ejércitos, restos de unidades militares, cabreros, pastores, estudiantes, mujeres en general, todo el mundo se levantó para expulsar al francés de España. Esto fue la era de los guerrilleros. Al principio eran solo unos pocos con armas viejas en Guipúzcoa, pero en Aranda, con el empecinado al frente, todo cambió. En junio, cientos se unieron rumbo a Valladolid, respondiendo al llamado del general Cuesta. Se comienza a agolpar gente armada. En Santa Cruz de Mudela y Valdepeñas intentan frenar a los franceses en su camino a Andalucía. La respuesta: incendios y represión. Pero los guerrilleros no se rinden. En Manzanares entran a un hospital y eliminan a soldados franceses. Francisquete, el legendario tío Camuñas,
capturó a 12 franceses y los arrojó a un pozo. Con la victoria en Bailén se estabiliza la situación hasta la llegada de Napoleón y empiezan a llegar las derrotas. Espinosa, Tudela, estos soldados derrotados van formando juntas y grupos en zonas como Guadalajara o Cuenca. Así empezó la Guerra Invisible. En 1809 se comienzan a regular. Se aconseja que se junten 50 jinetes y 50 soldados por si hay que huir en la grupa del caballo. Se regula el botín, quedándose una cuarta parte de las joyas recuperadas. Estas regulaciones intentan dar patente de corso terrestre a estos guerrilleros para no ser fusilados por los franceses si son capturados, sin mucho éxito. Aunque el 80% de España estaba ocupada, estos guerrilleros no dejaron que los franceses ganaran en paz. Luchaban por España, pero algunos también secuestraban a los suyos. Durante la Guerra de la Independencia, los guerrilleros eran temidos por los franceses y a veces también por los propios españoles. Algunos, como el rey de Olmedo, luchaban con valentía, pero también secuestraban compatriotas y pedían rescates. Eran médicos, como Paladea y San Martín, presos, agricultores, campesinos, curas, nobles, pastores como Jáuregui, hasta estudiantes se lanzaron al monte. El cura Merino escribió una guía. Nada de borrachos, ni blasfemias, ser buen jinete, dormir poco, conocer el terreno y atacar por sorpresa. No todas las partidas tenían las mismas reglas. El empecinado, por ejemplo, blasfemaba como si fuera parte del plan. Usaban emboscadas, mantenían los caballos ensillados, cortaban suministros y hasta pagaban informantes. Un buen jefe debía recorrer territorios sin ser detectado. Ser guerrillero era jugarse la vida. A Marquínez lo traicionaron, acabando con su vida de 2 disparos. El empecinado llegó a liderar 7.000 hombres, Merino hasta 10.000 hombres. Su táctica, el señuelo. Enviaban jinetes a provocar y cuando los franceses los seguían, ¡zas! Emboscada brutal en un paso estratégico. Los soldados de Napoleón no temían las balas, temían los arbustos. Los guerrilleros aparecían, disparaban y se esfumaban en la montaña. El general Bonnet, con su cuerpo de ejército en Asturias, se quejaba del desgaste al que sometían a sus tropas. Pero no todo era heroísmo. Sin mando regular, muchos tomaban lo que querían, incluso la plata de las iglesias. Hubo corrupción, robos, y por eso nacería la figura del inspector de guerrillas, para poner orden, porque sí, los guerrilleros ganaron batallas, pero también sembraron caos. Aunque siempre se habla del 7º ejército guerrillero de Mendizábal, esta figura surgiría más adelante en la zona del 5º ejército de Castaños en Castilla-La Mancha. El empecinado, al terminar la guerra, se compró numerosas propiedades en su pueblo. Otro ejemplo. Un guerrillero que actuaba en la zona de Cuenca, llamado Basicur, con su mujer presa en Madrid, pactó un intercambio con un general francés, siendo ésta detenida en su huida hacia Mallorca con una gran cantidad de dinero. Y aún así, fueron el terror de todo un imperio. En la zona central fueron cruciales, ya que el ejército español era prácticamente inexistente. ¿Estás harto de pensar que todo fue heroísmo y gloria? La realidad fue mucho más complicada. En 1811, el general Castaños propuso algo revolucionario. Un reglamento para controlar a las guerrillas, quería frenar los abusos y evitar que estas partidas actuaran por su cuenta. Su idea, integrarlas al ejército regular con el nombre de húsares francos, con una figura, el inspector de guerrillas. Aunque fue rechazado al principio, en 1812 se aprobó por necesidad. ¿Por qué? Porque las guerrillas ya no eran tan útiles. En 1812 empezó a cambiar el devenir de la guerra. Desertores veían en las guerrillas más oportunidades de obtener botín, mermando recursos y personal. Con el nuevo reglamento se buscaba profesionalizar estos grupos y que respondieran al ejército. Las pequeñas partidas fueron disueltas y las grandes, como la del empecinado, incorporadas a divisiones regulares. El control de Napoleón sobre España fue increíble. Tenía ojos y oídos en todas partes de España, incluso si los informes tardaban semanas en llegar a él. Los ejércitos franceses informaban cada 2 o 3 días, lo que aseguraba que Napoleón estuviese siempre informado.
Por ejemplo, Villagarcía, un español con los franceses, cambió de bando al líder guerrillero el Empecinado y luego regresó con los franceses. Napoleón lo sabía. Cuando el Manco fue capturado y sirvió a José Bonaparte, Napoleón lo sabía. Los comandantes franceses detallaban cada grupo guerrillero como los 4.800 hombres de Mina en Navarra y Álava, los 4.300 de Loura en Castilla y Vizcaya, los 1.450 de Jauregui en Guipúzcoa, los 1.050 de Campillo, los 3.000 hombres de Marquesito en Castilla y Santander, 2.600 de Salazar, 1.700 del cura Merino, 2.000 de Padilla, 9.800 de la partida de Durán y Amor, 2.000 de Martínez y 2.900 del Empecinado. Y eso que solo hablamos de la parte central y norte de España. En Cataluña, el cura Rovira y sus guerrilleros fueron una verdadera pesadilla para los franceses. En 1810 y 1811, estos valientes mantuvieron viva la resistencia mientras el ejército regular español no podía. Desde México incluso se financió al famoso Empecinado. En 1812, estos guerrilleros se habían convertido en unidades del ejército regular y sus líderes, como el Empecinado, en brigadieres. Sin embargo, estos nuevos generales eran despreciados por otros oficiales del antiguo régimen. Los guerrilleros, sin uniforme, a menudo vestían ropas capturadas al enemigo, como los lanceros de Castilla, liderados por Julián Sánchez el Charro. A partir de 1812, con la caída de Madrid, se empezó a regularizar sus uniformes y a integrarlos completamente en el ejército. Llegamos a 1814. Muchos guerrilleros fueron enviados a Tarragona, Tortosa y más allá, integrados en los ejércitos regulares, consiguiendo la victoria final. Después de la guerra, los líderes se juntaron en Madrid, luchando por mantener sus unidades intactas y reclamar los honores que creían merecer. Pero entonces regresó Fernando VII. ¿Y qué hizo? Restableció a los generales del antiguo régimen, generales que ni siquiera habían luchado en la guerra. A los líderes guerrilleros los dejó de lado, dándoles cargos insignificantes. Fernando VII anuló la Constitución de 1812 y gobernó como un absolutista. La mayoría de los líderes guerrilleros apoyaban al Partido Liberal, defendiendo la Constitución. Muchos, como Villacampa, terminaron en la cárcel. Cuando se restauró la Constitución en 1820, la paz brilló por su ausencia. Los absolutistas querían recuperar su poder, y eso causó muchos conflictos internos. Por ejemplo, el cura Merino, un absolutista, y el Empecinado, un liberal. Merino triunfó en 1823 con la ayuda de los 100.000 hijos de San Luis. En fin, que la época no fue nada pacífica. Guerrilleros que habían luchado juntos ahora se enfrentaban entre sí. Eso sí que es brillantez histórica. Bueno, y como venimos mostrando, como venimos anunciando, como venimos enseñando desde el principio del vídeo, estos acontecimientos, esta parte de nuestra historia, aquello que ocurrieron o que ocurrió los días 1 y 2 de mayo, aquello que luego narraría con todo tipo de detalle Benito Pérez Galdós en aquella obra literaria llamada Episodios Nacionales. Os recomiendo que os leáis los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, quien no se los haya leído, pues el cuchillo que traemos con esta parte de nuestra historia, con aquello que aconteció el 1 y el 2 de mayo, no es otro que el muela leñador. Muela leñador con la caja habitual de muela, pero que en esta ocasión nos llama muy poderosamente la atención el gran tamaño que tiene la caja. El tamaño de la caja ya nos anuncia lo que va a haber en su interior, cosa que, como ya lo hemos empezado a enseñar desde el principio del vídeo, no nos va a sorprender demasiado, y es un cuchillo de grandes dimensiones. ¿Que podía ser más grande aún? Obviamente que podría ser más grande aún, pero hoy por hoy ya este tamaño de cuchillo se considera un cuchillo bastante considerable
y por otro lado, debido a su tamaño, bastante difícil de sacar al monte a nuestras actividades de manera legal. Vamos a dar un primer vistazo y os voy a dejar unos segundos con esta vista general del cuchillo. Hablábamos en primer término de las dimensiones del cuchillo porque es una de las cosas que más llama la atención de este ejemplar de la Casa Muela. Todos sabemos de sobra cómo está la legislación en este país y entonces, pues antes de empezar, antes de nada, antes de que hagamos la revisión en profundidad de este cuchillo, pues quiero aclarar que este es un cuchillo que más bien va a pasar al fondo de mi colección, va a pasar a formar parte de la colección. Me encantan los cuchillos grandes, me encantan los cuchillos sobredimensionados, me encantan los cuchillos con aire de Bowie, pero hay que reconocer que ya en este parámetro de cuchillo, en estas dimensiones de cuchillo, que cuando hagamos la revisión lo vais a ver, ya es muy difícil sacarlo al monte y que si tienes algún encuentro con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado les puedas poner en pie una excusa plausible, o sea, una argumentación creíble por la cual sales al monte con este cuchillo. La verdad es que es un cuchillo muy grande, los hay más grandes aún, obviamente, pero debido a la legislación, reitero, de nuestro país, pues ya se hace francamente complicado salir con cuchillos de estas dimensiones al monte, a no ser que tengamos la suerte de tener una finca privada o un amigo con una finca privada delimitada, vallada, cerrada, en la que minimizaríamos mucho los riesgos. La verdad es que yo os reconozco que en cuanto pueda, para probar determinadas cosas, lo voy a sacar, pero lo voy a sacar las veces contadas para hacer las pruebas que quiero hacer con él y volverá, lo limpiaré, volverá a la caja y probablemente pues costará mucho, pasará mucho tiempo antes de que el cuchillo vuelva a salir, entre otras cosas porque es una preciosidad de cuchillo, es una pieza que muchos llevábamos mucho tiempo esperando y no quiero jugármela a que cualquier día, pues en el desempeño de sus funciones, un agente de la autoridad pues decida requisármela y multarme. Que con estas dimensiones de cuchillo no sería nada a extrañar. Lo primero que diremos es que la Casa Muela ha vuelto a reeditar este cuchillo. Este es un cuchillo con el que mucha gente de mi generación nos quedamos con ganas porque llegamos como tarde, ¿no? Cuando apareció el cuchillo, probablemente no es que fuéramos muy jóvenes, pero probablemente no teníamos las posibilidades ni la disposición de pecunio suficiente para comprar, de cuartos suficientes para comprar un cuchillo de este tamaño y de esta calidad, y a muchos se nos pasó el arroz, pasó el tren sin poder adquirir este modelo de cuchillo y nos quedamos ciertamente con ganas. Se convirtió en objeto de deseo para muchos coleccionistas que codiciaban, ansiaban conseguir una unidad de este cuchillo, y me consta que en el mercado de segunda mano se llegaron a pagar unas cantidades pues importantes, dependiendo de lo que cada cual entienda por importante, pero unas cantidades importantes por tenerlo. Y de repente la Casa Muela, Manufacturas Muela, nos da la sorpresa de que reedita el cuchillo. Lo reedita en dos versiones. Esta que es la normal, la básica, la económica, por decirlo de alguna manera, y hay otra versión que lleva una serie de detalles, de acabados, lleva trabajados los lomos, va en una caja de madera, etcétera, una caja expositora de madera, etcétera, etcétera, que es más caro que esta unidad, ¿vale? Más caro que este modelo básico. El cuchillo básicamente es lo mismo, lo que pasa es que va con más
trabajo, con más acabados, y va en una presentación de lujo, en una caja de lujo. Yo obviamente he optado por el modelo más normal, más operativo y más económico. Tengo que agradecer, y ya lo habéis visto en el vídeo también, a Jorge de Don Filo, todo lo que ha hecho para que este cuchillo hoy pueda estar aquí en mi canal, en vuestro canal, os lo pueda enseñar y pase a formar parte de mi colección. Muchas gracias, Jorge, porque muchas veces sin la colaboración de vosotros, de los cuchilleros, de las casas que vendéis los cuchillos, pues los que mantenemos canales, si no fuera por vuestra colaboración, pues nos sería francamente muy difícil o imposible mostrar la cantidad de género que mostramos. Nobleza obliga, y en este vídeo te quería agradecer personalmente las deferencias que has tenido conmigo, y si las has tenido conmigo, obviamente las has tenido con el canal y con su contenido. Porque con este cuchillo lo hemos acompañado con la historia de los acontecimientos del 1 o del 2 de mayo, o del 1 y el 2 de mayo en la Guerra de la Independencia. Es obvio, es claro. Su propio nombre, el propio nombre del cuchillo lo delata. El cuchillo muela leñador. ¿De acuerdo? Este es un cuchillo que podría llevar antaño, es el modelo de cuchillo, es el prototipo de cuchillo que podría llevar antaño un leñador, un hombre de monte. Sí, tajantemente sí. Tenemos que darnos cuenta de que los acontecimientos históricos de los que estamos hablando y de los que hemos hablado son del siglo XIX. La cuchillería ya estaba muy avanzada. Y este modelo de cuchillo es el que yo ya lo comenté con el modelo, con el cuchillo tranco de J. Jacobo, ahora lo vuelvo a comentar con el cuchillo leñador de Manufacturas Muela. Es un modelo de cuchillo que un poco lo hemos perdido, entre comillas. No hemos perdido el modelo de cuchillo, no hemos perdido las geometrías, los tamaños de este cuchillo, sino que hemos dejado un poco en el olvido, y es una verdadera lástima porque va intrínseco con la cultura rural de nuestro país, con nuestra etnografía. Hemos perdido un poco el concepto de lo que era el cuchillo de montero. Hoy en día, como ya decíamos, con el cuchillo tranco de J. Jacobo, la gente a la palabra montero inmediatamente le viene a la cabeza montería, le viene a la cabeza caza mayor. Y es la evolución hasta nuestros días de esa palabra y de ese concepto. Pero realmente el montero era la persona que vivía en el monte, del monte y para el monte. Qué supinez, José Luis, qué obviedad acabas de decir, pero es que era así. Hubo un tiempo en los que había unos personajes, habían unos individuos que solían tener unas características muy similares, solía ser gente ruda, gente de campo, pero un escalafón, un paso más dentro de la persona del campo, de la persona rural, una persona de monte que solía vivir de la explotación de los recursos en todos los sentidos que daba el monte. Eran expertos, como cuando vemos en las películas de indios y vaqueros, de que va un comanche o que va un apache como guía nativo de las fuerzas, de las tropas de caballería, ¿no? Pues esto más o menos es lo que vendría a ser en su época un montero, ¿vale? Pero aquí en la península ibérica y en el concepto cultural y etnográfico de lo que era España. Los monteros muchas veces
estaban bajo la protección o bajo el pago o bajo la contratación de señores, de personas poderosas, de reyes. Recordaremos que la reina malvada mandó a su montero mayor llevar a Blancanieves al interior del monte para asesinarla. Fijaros ya en qué parte de nuestra cultura, incluso en antiquísimos cuentos infantiles, se mencionaba el montero real, esa persona de confianza de los reyes, esa persona de confianza de los señores, esa persona de confianza de aquellos que podían pagar sus servicios para que les adentrara en el monte, en el bosque, para cualquier tipo de situación, bien para practicar la caza mayor, bien para conseguir algún tipo de labor o de trabajo típico del monte, o simplemente, que muchas veces sucedía, también porque se veían en la necesidad de atravesar montes, zonas peligrosas, zonas de una orografía complicada, la cual posiblemente la desconocían, y contrataban los servicios de estos expertos monteros, estos expertos cazadores, estos expertos guías de montaña, que vivían el tipo de vida que se vive en las profundidades de los bosques. Obviamente los bosques de otra época, que estaban bastante más extendidos y en un estado bastante más natural que los montes de hoy en día. Un montero podía ser también lo que hoy en día mucha gente contrata como un guía de montaña, por ejemplo, cuando va a Picos de Europa o cuando va a Pirineos, ¿no? Todo este tipo de labor, de trabajo, de perfil, era el que ocupaba esta persona a la cual se le llamaba montero. Llegaron a tener hasta cargos militares, recordamos los famosos monteros de Espinosa, que llegaron a ser guardia personal de reyes, ese último cordón, ese último anillo de protección que tenían los reyes alrededor de ellos, de personas de su total confianza, que era gente ruda, que tanto les acompañaban a las batallas, como protegían sus dormitorios y sus estancias, como cuando practicaban por aquella época el muy extendido entre la realeza deporte de la caza mayor. Eran esas personas de confianza que les rastreaban, les pisteaban, les acompañaban, les ayudaban a cobrar las piezas y, por qué no, también se encargaban de su protección personal en el interior del bosque y en estas zonas complicadas. Yo creo que más o menos he sido capaz de, en unos pocos minutos, daros el perfil de lo que era un montero, de aquellos años, y de que este cuchillo y otros muy similares, de dimensiones, de geometrías, de diseños para las labores determinadas que están realizados, eran cuchillos de montero. Y es una pena que creo, me queda la sensación de que hoy en día hemos perdido un poco ese concepto como segmento, como grupo de un tipo de cuchillería determinado. Y en la guerra de independencia contra los franceses, pues a bien seguro, además de las navajas que rápidamente os he enseñado al principio del vídeo, además de las hoces, además de las horcas, además de las guadañas, de toda suerte de mazos y de objetos contundentes, este tipo de cuchillos seguramente aparecieron y salieron a relucir. ¿Por qué? Porque se levantó todo el pueblo llano a cazar, entre comillas. Hoy en día es un poco complicado, con el paso del tiempo, utilizar determinadas expresiones, pero quiero que se tome como una expresión histórica de aquella época, a cazar gabachos, como decía Blasco Ibáñez en su novela La Barraca, a muerte a por los gabachos, ¿no? Entonces,
todo ese tipo de partidas de bandoleros, de guerrilleros, de gente echada al monte que esperaba el momento propicio para, en recodos del camino, en vericuetos del camino, en veredas, en senderos, en pasos de montaña, en campiñas o en las mismas callejuelas de los pueblos, asaltar a las tropas francesas, iban cargados y armados, sobre todo, como hemos dicho, de filos, ¿vale? El pueblo llano, lo que más tenía a su alcance en aquella época eran filos. Este cuchillo, que es un Bowie, no tengo ninguna rémora ni ningún problema en catalogarlo como Bowie. Me gusta más que llamarlo un Bowie, me gusta más llamarlo un cuchillo de Montero, como hemos estado explicando, y ya hemos explicado en este canal en concreto ya muchas veces que probablemente el Bowie famoso de James Bowie, de la pelea en el río, de la pelea del banco de arena, no era más que un cuchillo de carnicero de grandes dimensiones, venido de Europa, o de estilo o de evolución de los cuchillos que vinieron de Europa al lejano oeste, ¿vale? Creo que eso es una cosa en la que hoy en día casi todos estamos de acuerdo, de que los cuchillos modelo Bowie provienen de esos grandes cuchillos de carnicero que pasaron desde el viejo continente europeo a América y fueron evolucionando. Obviamente, en la guerra de independencia de España no se catalogaría este cuchillo como un Bowie, ¿vale? Puede que se le catalogara como un cuchillo de leñador, como su propio nombre lo lleva, lo dice, como un cuchillo de Montero. Y a esto, en muchas ocasiones, es a lo que se tuvieron que enfrentar los franceses. Se tuvieron que enfrentar a cuchillos como este tipo, de estas dimensiones, de estas geometrías, y se tuvieron que enfrentar también a tijeras de costura que las mujeres aprovechaban en cuanto podían a clavárselas en los huecos del cuerpo que las corazas famosas que llevaban la caballería francesa les dejaba ese hueco que dejaba al descubierto la coraza, se aprovechaba por las mujeres de este país para, en cualquier descuido, clavarle las tijeras a aquel gabacho. O sea, que nos vemos ante un panorama que cualquier tipo de arma blanca se utilizó, pero a bien seguro que esta tipología, esta morfología de cuchillo también aparecieron en los escenarios del 2 de mayo, del 1 de mayo, del 2 de mayo y posteriormente de toda la guerra de independencia. Yo es un cuchillo que no necesito hacer un ejercicio demasiado grande de imaginación para figurarme que aquellas partidas de guerrilleros, aquellas partidas de bandoleros, bien podían llevar en las sillas de sus caballos o a la cintura cuchillos de este tipo. En concreto, este cuchillo de la Casa Muela tiene una funda de cuero de las que nos tiene, o a las que nos tiene acostumbrados la Casa Muela, una funda simple, de buen cuero, bien terminada, bien acabada, estampillado, grabado el escudo de la Casa Muela, y como a mí me gusta en cuchillos de grandes dimensiones, de gran peso, el cierre de la trebilla o trabilla, va por ti, amigo Julio, el cierre de la trebilla o trabilla con un pasador de cinturón, con una hebilla, perdonadme, no me salía la palabra, con una hebilla, ¿vale? Porque claro, hay que pensar que este cuchillo tiene un peso más que considerable, como luego veremos. Un cuchillo con virola de doble gavilán, de gavilán superior, gavilán inferior, con 4 remaches
3 ciegos y uno tubular hueco para un cordón fiador, son los que sujetan las cachas a el filo y el cabo, el mango del cuchillo, porque es un cuchillo totalmente enterizo. Y esta es, quizás, para mí personalmente, una de las características que más me gusta de este cuchillo y que más me llama la atención de este cuchillo. Cuando vemos cuchillos de este tamaño, Bowies, cuchillos de monteros, precisamente por el gran tamaño que tiene, yo no sé por qué los fabricantes tienden a hacerlos de espiga. Espiga de más o menos grosor, pero hacerlos de espiga. Este modelo, señores, es de una contundencia total, de una fuerza total, de una resistencia total, porque con el tamaño que tiene todo él, es un cuchillo enterizo. ¿De acuerdo? Entonces es un cuchillo preparado para los trabajos duros. Si el templado y el revenido, si los tratamientos térmicos del acero están hechos correctamente, que no tienen por qué no estarlo, lo estarán, y más con la calidad que tiene la fábrica Manufacturas Muela. Este es un cuchillo para darle mucha tralla. Vemos el grosor del lomo, luego lo diremos, que se eleva, que baja en un clip point con un falso contrafilo, pero ojo con el falso contrafilo, que está muy en el límite de dejar de ser falso contrafilo y de ser realmente un contrafilo, lo cual le da una punta muy agresiva y muy penetrante. Tiene un vaciado plano con una mesa muy amplia, un microbisel, tiene un considerable recazo, y, como hemos dicho y podemos ver, una mesa muy grande que le da una gran robustez al cuchillo. Uy, lo que me ha estado a punto de ocurrir. No sé si os habéis dado cuenta. El cuchillo, yo he oído decir que hay unidades últimamente de los cuchillos muela que no vienen afilados hasta el extremo, ¿no? O sea, que quedan un poquito por hacerles una pequeña labor de afilado. Desde luego, los que yo tengo no es el caso. Y este, que es un cuchillo de grandes dimensiones, me ha sorprendido y tampoco es el caso. O sea, las unidades que yo tengo de cuchillos muela, ahora a la cabeza me viene el aborigen, me viene el husky, el leñador, las últimas unidades por lo menos que yo tengo que me vienen a la memoria del bisón, de cuchillos de la casa muela, vienen afilados. Mirad, no me llega a cortar, pero no se verá la raya que me ha hecho la yema del dedo, pero ahí he estado por torpe, O sea, vienen más que bien afilados. El cuchillo, pese a su tamaño, tiene un agarre espectacular, un agarre adelantado, por supuesto, un agarre más atrasado, a lo cual nos ayudaría el cordón fiador, y este agarre atrasado, aprovechando esta curva, esta geometría que tiene aquí el cabo, el mango del cuchillo, lo hace bastante interesante a la hora de machetear con él, porque por supuestísimo, siendo enterizo, con este cuchillo se puede machetear. En sí, el cuchillo es un cuchillazo en todos los sentidos: resistencia, geometría, penetrabilidad, corte, agarre. Es un auténtico cuchillazo. A mí, desde luego, alabo el gusto de que la casa Muela haya decidido pues volver a sacar este modelo, que llevaba bastantes años, que todo el mundo pensábamos
que estaba descatalogado. Y ahora ha venido la sorpresa. El acero es en molinero, ay, cómo me cuesta siempre decir la palabra, es MOVA, molibdeno vanadio, es un acero MOVA, ¿vale? A mí no tengo absolutamente ningún problema con el MOVA, es un acero que a mí personalmente, si está bien afilado, si tiene bien hechos los tratamientos térmicos, si está bien revenido, si está manufacturado de la manera que tiene que estar manufacturado y sus tratamientos térmicos de forma correcta, es un acero con el que no tengo absolutamente ningún problema. En fin, vamos a pasar ahora a continuación a ver las especificaciones, tamaño, peso, grosor. Nos va a llamar la atención por todos los lados porque es un cuchillo que se va a salir de parámetros por todos los lados. Ya sé que algunos me diréis, pues aún los hay más grandes, ya lo sé que aún los hay más grandes, ¿vale? Pero señores, este modelo ya es de un tamaño bastante considerable. Y entonces, José Luis, ¿qué nos has querido decir con que este cuchillo puede ser un cuchillo de lo que tú dices montero, puede ser un cuchillo que esta geometría de cuchillo perfectamente pudo estar en aquellos acontecimientos del 1 de mayo, del 2 de mayo, posteriormente de la Guerra de Independencia? Por eso hoy has enseñado este cuchillo con esta historia en esta efeméride. Pues mirad, lo que os quiero decir es que lo hemos dicho en muchos vídeos a lo largo del canal y con muchos cuchillos. Hay cuchillos que son polivalentes y que sirven para un roto y para un descosido. Y esto era una de las características que yo creo que tenían aquellos cuchillos de monteros, ¿vale? Eran cuchillos que servían para absolutamente todas las labores que tenía que ejercer aquel hombre rudo que vivía del monte. Y entre ellas estaba la cinegética, entre ellas estaba la de desollar animales, rematar animales, trabajar madera, todo tipo de trabajos y, por qué no, la propia defensa personal. Y en los acontecimientos del 1 y del 2 de mayo y del resto de la Guerra de Independencia, la defensa personal se transformó en ofensiva clara. ¿De acuerdo? Porque, como hemos explicado, todos a una, como en Fuenteovejuna, no puedo resistirme a recordar esa canción del grupo Mecano de mi época, del pop español de los 80, que cuando hablaba de las campanadas y del reloj, cuando daba las 12 en fin de año, dice la letra de la canción, por una vez los españoles hacemos algo a la vez, ¿no? Lo dice casi como sin que sirva de precedente, por una vez los españoles hacemos algo a la vez, ¿no? Las campanadas del 12 de diciembre. Pues mirar, aquel 1 de mayo, aquel 2 de mayo, aquella revuelta que se organizó y aquellos posteriores años de guerra de independencia, salvo un grupo reducido de españoles a los que se les llamó afrancesados, que fueron colaboracionistas, por decirlo de alguna manera, con el régimen de Pepe Botella y de Napoleón, y que luego no les corrió muy bien el pelo, ¿vale? Salvo aquellos pequeños grupos muy determinados, muy concretos de afrancesados, en aquellos acontecimientos fue todo el pueblo a una, vuelvo a repetir, fue toda España a una, como en Fuenteovejuna, ¿no? Por una vez todos los españoles hicimos algo a la vez. Bueno, somos conscientes de que por las dimensiones
Del cuchillo nos vamos a salir de plano más de una vez, de enfoque de cámara, pero bueno, vamos a hacerlo de la mejor manera posible y vamos a ver cuánto pesa el cuchillo muela leñador, a ver cómo lo colocamos, que no toque en ninguna superficie con la funda. Pues mirad, está en 878 gramos. Vamos a colocarlo en otra posición para contrastarlo. 878, 880 gramos el cuchillo muela leñador con o en su funda. ¿Y cuánto pesa el muela leñador fuera de su funda? Pues mirad, fuera de la funda está en 693 gramos. Vamos como antes a cambiar a otra posición para asegurarnos. Sí, 693, 694 pesa el muela leñador fuera de su funda. Y como de costumbre con el Supermetro Bushcraft vamos a ver las medidas, que es lo que más nos va a sorprender de este cuchillo, de este muela leñador. Pues vemos que la medida total del cuchillo, desde la misma punta hasta la parte más alejada del cabo o del mango del cuchillo, mide 39 centímetros, ¿vale? Solo falta 1 centímetro para los 40, mide 39 centímetros. Vemos que de filo tiene, de hoja, perdón, tiene el cuchillo 24 centímetros y medio, de los cuales de filo útil, siempre respetando las especificaciones que diga el fabricante, de filo útil tiene unos 23 centímetros. Tiene aquí una suerte de como rebaje en diagonal al final del filo. Entonces el filo útil del cuchillo, el filo real, está rondando en un paréntesis entre los 22 centímetros y medio y 23 centímetros. Si os fijáis, tiene aquí una suerte de rebaje en diagonal. Vemos que tiene un recazo de 1,5 centímetros, ¿de acuerdo? Y pues el cabo, el mango del cuchillo, contando con la guarda, pues es de 14 centímetros. Vamos a ver el ancho de pala, que también nos va a sorprender mucho, y vamos a hacer dos mediciones, en la parte más ancha y en la parte más cercana al mango del cuchillo, al cabo del cuchillo. Pues mirar, en la parte más ancha de la hoja del cuchillo, el cuchillo mide 6 centímetros con 3 milímetros. Y aquí donde, en la zona donde hace de frontera el recazo con el filo, pues mide el cuchillo 4 centímetros y medio. Y a continuación, con el calibre o pie de rey, vamos a pasar a medir el grosor de la hoja, ¿de acuerdo? Y el grosor de la hoja del cuchillo es de 5 milímetros. Puede que le falte una décima, pero no. 5 milímetros de grosor de hoja de cuchillo. Como conclusión final de las mediciones que hemos realizado en esta revisión, pues nos damos cuenta de que fundamentalmente, básicamente, la conclusión
final a la que llegamos es que es un cuchillo de todas con unas impresionantes y apabullantes medidas.